Millonario entra en una cafetería y queda en shock al encontrar a la doble perfecta de su esposa fallecida. Santiago Velarde, conocido como el rey del vino argentino, vivía rodeado de lujos que cualquier persona envidiaría. Su nombre resonaba en las catas de Mendoza, en las cenas más exclusivas de Buenos Aires y en los eventos internacionales. Sin embargo, el peso de su éxito le oprimía el pecho. Desde la trágica muerte de Valeria, su esposa, hace 6 años, su vida se había convertido en una rutina mecánica y vacía. Las paredes de su mansión, adornadas con arte costoso, parecían asfixiantes. Las grandes reuniones de negocios y las entrevistas lo dejaban frío. Ni las mejores cosechas de sus viñedos podían llenar el abismo que se había formado en su interior. Cansado de esa existencia sin rumbo, Santiago decidió buscar refugio lejos de todo. Así llegó a Esperanza, un pequeño pueblo escondido en las montañas argentinas, donde los campos de lavanda y los viñedos salvajes se extendían hasta el horizonte. Las calles empedradas y las casas de piedra cubiertas de musgo le dieron la sensación de haber viajado al pasado, a un lugar olvidado por el tiempo. Era un rincón remoto, sin turistas, donde la señal de teléfono era inconstante y las personas vivían con simplicidad. Para Santiago, era justo lo que necesitaba, desconexión total. El frío de la madrugada lo recibió cuando bajó de su coche, estacionándolo frente a una posada modesta con un letrero de madera que decía la casa de los sueños. Al entrar, lo saludó una mujer mayor, con un delantal desgastado y manos curtidas por los años. «Bienvenido, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó ella con una sonrisa amable, pero reservada. «Necesito una habitación por un par de semanas, tal vez más», respondió Santiago mientras observaba el lugar. El vestíbulo olía a madera vieja y pan recién horneado, y las pocas decoraciones consistían en fotos descoloridas de la aldea en sus mejores días. La mujer asintió con calma. «Aquí tenemos lo que necesita. No es un hotel de lujo, pero es cómodo. Si quiere algo de paz, la encontrará». «Eso espero», murmuró Santiago, más para sí mismo que para ella. La habitación era pequeña, con paredes de piedra desnuda y una cama cubierta con una manta tejida a mano. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el viento moviendo las ramas fuera de la ventana. Esa primera noche en Esperanza, Santiago no pudo evitar pensar en Valeria. En la risa que llenaba su hogar, en el aroma de su perfume que ahora solo existía en los recovecos de su memoria. Cerró los ojos, esperando que el sueño lo alcanzara, pero en lugar de descanso, solo encontró el eco de su propia soledad. Al día siguiente, mientras caminaba por las calles desiertas del pueblo, Santiago se detuvo frente a un pequeño local que llamó su atención. Era una cafetería con una fachada pintoresca, pintada en tonos cálidos, con un letrero escrito a mano que decía Flor del Sol. Del interior se escapaba el aroma de café recién molido, mezclado con un leve toque de limón y vainilla. Sin pensarlo mucho, empujó la puerta y entró. El lugar era sencillo pero acogedor, con mesas de madera desgastadas y macetas con flores en cada rincón. Solo había un par de clientes sentados en silencio, y detrás del mostrador, una mujer joven organizaba unas bandejas con dulces. Cuando ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Santiago, él sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La mujer le dedicó una sonrisa suave, ajena al impacto que había causado. «Buenos días, señor. Bienvenido a Flor del Sol. ¿Qué le traigo?». Pero Santiago no pudo responder de inmediato. El rostro de aquella mujer lo dejó paralizado. Era como si el pasado hubiese tomado forma frente a él, como si el tiempo le estuviera jugando una broma cruel. «Señor, ¿está bien?», preguntó ella, inclinándose levemente hacia él. Santiago tragó saliva, intentando recuperar la compostura. «Sí, estoy bien. Solo, un café, por favor». Ella asintió y se dio la vuelta para preparar el pedido. Mientras tanto, Santiago permaneció inmóvil, incapaz de apartar los ojos de ella. El olor del café llenó el aire, pero él no podía concentrarse en nada más que en aquella mujer. Algo en su interior, un instinto olvidado, le decía que su estancia en Esperanza no sería tan pacífica como había imaginado.
Santiago Velarde, conocido como el rey del vino argentino, vivía rodeado de lujos que cualquier persona envidiaría. Su nombre resonaba en las catas de Mendoza, en las cenas más exclusivas de Buenos Aires y en los eventos internacionales. Sin embargo, el peso de su éxito le oprimía el pecho. Desde la trágica muerte de Valeria, su esposa, hace 6 años, su vida se había convertido en una rutina mecánica y vacía. Las paredes de su mansión, adornadas con arte costoso, parecían asfixiantes. Las grandes reuniones de negocios y las entrevistas lo dejaban frío. Ni las mejores cosechas de sus viñedos podían llenar el abismo que se había formado en su interior. Cansado de esa existencia sin rumbo, Santiago decidió buscar refugio lejos de todo. Así llegó a Esperanza, un pequeño pueblo escondido en las montañas argentinas, donde los campos de lavanda y los viñedos salvajes se extendían hasta el horizonte. Las calles empedradas y las casas de piedra cubiertas de musgo le dieron la sensación de haber viajado al pasado, a un lugar olvidado por el tiempo. Era un rincón remoto, sin turistas, donde la señal de teléfono era inconstante y las personas vivían con simplicidad. Para Santiago, era justo lo que necesitaba, desconexión total. El frío de la madrugada lo recibió cuando bajó de su coche, estacionándolo frente a una posada modesta con un letrero de madera que decía la casa de los sueños. Al entrar, lo saludó una mujer mayor, con un delantal desgastado y manos curtidas por los años. «Bienvenido, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó ella con una sonrisa amable, pero reservada. «Necesito una habitación por un par de semanas, tal vez más», respondió Santiago mientras observaba el lugar. El vestíbulo olía a madera vieja y pan recién horneado, y las pocas decoraciones consistían en fotos descoloridas de la aldea en sus mejores días. La mujer asintió con calma. «Aquí tenemos lo que necesita. No es un hotel de lujo, pero es cómodo. Si quiere algo de paz, la encontrará». «Eso espero», murmuró Santiago, más para sí mismo que para ella. La habitación era pequeña, con paredes de piedra desnuda y una cama cubierta con una manta tejida a mano. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el viento moviendo las ramas fuera de la ventana. Esa primera noche en Esperanza, Santiago no pudo evitar pensar en Valeria. En la risa que llenaba su hogar, en el aroma de su perfume que ahora solo existía en los recovecos de su memoria. Cerró los ojos, esperando que el sueño lo alcanzara, pero en lugar de descanso, solo encontró el eco de su propia soledad. Al día siguiente, mientras caminaba por las calles desiertas del pueblo, Santiago se detuvo frente a un pequeño local que llamó su atención. Era una cafetería con una fachada pintoresca, pintada en tonos cálidos, con un letrero escrito a mano que decía Flor del Sol. Del interior se escapaba el aroma de café recién molido, mezclado con un leve toque de limón y vainilla. Sin pensarlo mucho, empujó la puerta y entró. El lugar era sencillo pero acogedor, con mesas de madera desgastadas y macetas con flores en cada rincón. Solo había un par de clientes sentados en silencio, y detrás del mostrador, una mujer joven organizaba unas bandejas con dulces. Cuando ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Santiago, él sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La mujer le dedicó una sonrisa suave, ajena al impacto que había causado. «Buenos días, señor. Bienvenido a Flor del Sol. ¿Qué le traigo?». Pero Santiago no pudo responder de inmediato. El rostro de aquella mujer lo dejó paralizado. Era como si el pasado hubiese tomado forma frente a él, como si el tiempo le estuviera jugando una broma cruel. «Señor, ¿está bien?», preguntó ella, inclinándose levemente hacia él. Santiago tragó saliva, intentando recuperar la compostura. «Sí, estoy bien. Solo, un café, por favor». Ella asintió y se dio la vuelta para preparar el pedido. Santiago no podía apartar la mirada. Allí estaba ella, detrás del mostrador, moviéndose con naturalidad mientras preparaba el café que él había pedido. Cada pequeño gesto, cada inclinación de su cabeza, cada movimiento de sus manos, le resultaba dolorosamente familiar. Pero lo que realmente lo desarmó fue el instante en que la mujer levantó la vista y le sonrió. Esa sonrisa,
era la misma que tantas veces había iluminado su hogar, la misma que lo había acompañado en sus momentos de triunfo y en sus días más oscuros. Era la sonrisa de Valeria. El corazón de Santiago se aceleró y una sensación abrumadora se apoderó de él. Podía sentir el sudor frío bajando por su nuca mientras luchaba por mantener la compostura. Todo su ser le gritaba que aquello no era posible, que Valeria había muerto hace años. Pero, al mismo tiempo, su mente se negaba a aceptar lo que veía frente a él. «Aquí tiene, su café», dijo la joven con una voz dulce, colocándole la taza frente a él. Santiago intentó articular una respuesta, pero su garganta estaba seca. Solo pudo sentir torpemente mientras sus ojos seguían fijos en ella. Notando su desconcierto, la mujer arqueó una ceja y preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Se encuentra bien, señor?» Parece como si hubiera visto un fantasma. La elección de sus palabras lo golpeó como un martillo. Un fantasma. Eso era exactamente lo que sentía en ese momento. Valeria, o mejor dicho, la imagen de Valeria, estaba ahí, pero al mismo tiempo no podía ser real. Se obligó a respirar profundamente antes de responder, intentando parecer lo más tranquilo posible. «Sí, estoy bien. Solo, me recordó a alguien que conocí hace mucho tiempo». La joven sonrió otra vez, con una calidez natural que no tenía idea de cuánto lo afectaba. «Eso pasa a menudo. La gente siempre encuentra parecidos en lugares inesperados». Ella regresó al mostrador, dejando a Santiago solo con su café. Él tomó la taza, pero no bebió. Sus pensamientos estaban atrapados en una espiral incontrolable. Los recuerdos de Valeria comenzaron a invadir su mente, su risa suave mientras compartían cenas en su casa en Mendoza, la forma en que giraba una copa de vino en sus manos. Su perfume que siempre parecía mezclarse con el aroma de las uvas maduras. Cada detalle, que antes estaba cuidadosamente enterrado en su memoria, ahora regresaba con una intensidad insoportable. Sin poder evitarlo, Santiago dejó que su mirada la siguiera mientras atendía a otros clientes. Observó cómo se movía con una soltura casi despreocupada, saludando con familiaridad a las pocas personas en el lugar. Su cabello, recogido en un moño flojo, era de un castaño profundo que brillaba bajo la luz del sol que entraba por las ventanas. Sus manos eran ágiles y elegantes, pero con las marcas de alguien que trabajaba duro. Era distinta de Valeria, claro, pero había algo en su esencia que lo descolocaba por completo. Mientras pensaba en cómo abordar lo que sentía, la joven volvió a acercarse, esta vez con una bandeja de medialunas calientes. «Aquí tiene, cortesía de la casa. Es nuestra forma de dar la bienvenida a los forasteros», dijo con amabilidad. Santiago intentó sonreír, aunque era evidente que su mente estaba en otra parte. «Gracias. Camila, ¿cierto?», preguntó al ver el nombre bordado en el delantal que ella llevaba puesto. «Exacto, Camila Ortiz». «¿Y usted?». «Santiago Velarde», respondió, su voz más firme esta vez. Camila inclinó la cabeza ligeramente, como si el nombre le resultara vagamente familiar, pero no dijo nada al respecto. «Bueno, Santiago, espero que disfrute de su café. Si necesita algo más, solo llámeme». Mientras se alejaba, Santiago sintió un impulso repentino. No podía simplemente ignorar lo que estaba ocurriendo. Había algo que necesitaba saber, algo que no podía dejar pasar. «Camila, espere», la llamó, haciendo que ella se girara con curiosidad. «Sí». Él dudó por un instante, sintiendo que estaba cruzando una línea invisible, pero finalmente se atrevió a preguntar. «¿Ha vivido aquí toda su vida?». Camila frunció el ceño ligeramente, como si la pregunta la tomara por sorpresa. «Sí, siempre he vivido en Esperanza. Nací aquí y, aunque pensé en irme alguna vez, siempre termino volviendo». «¿Por qué lo pregunta?». Santiago negó con la cabeza rápidamente, intentando ocultar la verdadera razón detrás de su curiosidad. Solo tenía curiosidad. «Es un lugar interesante». Ella le lanzó una mirada escéptica, pero no insistió. «Bueno, si quiere conocer más del pueblo, puedo recomendarle algunos lugares. Aquí en Esperanza no hay mucho,
pero lo que tenemos, lo cuidamos bien. Gracias, lo tendré en cuenta, respondió Santiago, viendo cómo ella se alejaba nuevamente. Mientras Camila desaparecía detrás del mostrador, Santiago se recostó en su asiento y tomó un sorbo del café, tratando de calmar los pensamientos que lo abrumaban. Pero sabía que no podría ignorar lo que había sentido al verla. Había algo más detrás de esa semejanza, algo que no podía ser solo una coincidencia. Y aunque no sabía a dónde lo llevaría este camino, Santiago supo en ese momento que su estadía en Esperanza sería mucho más complicada de lo que había imaginado. Santiago no pudo sacar a Camila de su mente. Aquella primera visita al Café Flor del Sol había despertado en él una inquietud que no podía ignorar. ¿Cómo era posible que alguien en un lugar tan remoto pudiera parecerse tanto a Valeria? Era como si el destino hubiera decidido jugar con él, obligándolo a enfrentar las heridas que llevaba años intentando esconder bajo capas de trabajo y soledad. Al día siguiente, Santiago regresó al café. Aunque trataba de convencerse de que era solo para disfrutar del buen café y del ambiente tranquilo, en el fondo sabía que su verdadera intención era verla de nuevo. Al entrar, el sonido de una campanilla anunció su llegada, y allí estaba Camila, detrás del mostrador, concentrada en servir café a un cliente. Su cabello recogido y un mechón rebelde cayendo sobre su frente le daban un aire despreocupado, casi irresistible. «Buenos días, Santiago», dijo ella al verlo, con una sonrisa sincera que, de alguna forma, parecía iluminar el lugar. «Buenos días», respondió él, sorprendido de que recordara su nombre después de un solo encuentro. Camila señaló una mesa cerca de la ventana, la misma en la que él había estado la primera vez. «Su mesa está libre. ¿Le traigo lo de siempre?». Santiago asintió, aunque no estaba seguro de si realmente tenía una orden de siempre. Pero lo que sí sabía era que esa rutina que comenzaba a formarse era extrañamente reconfortante. Mientras esperaba, observó el movimiento del café. Camila se movía con agilidad y gracia, atendiendo a los clientes con una calidez que hacía que todos se sintieran bienvenidos. Cada gesto suyo lo mantenía cautivado. No era solo su parecido con Valeria lo que lo atraía, había algo en su presencia, en su manera de ser, que lo desarmaba. Cuando Camila finalmente se acercó con su café y una medialuna recién horneada, Santiago decidió romper el silencio que lo atormentaba. «Camila, ¿puedo hacerle una pregunta?», dijo, intentando sonar casual, aunque su tono traicionaba su nerviosismo. Ella levantó una ceja, intrigada. «Claro, adelante». «¿Siempre ha vivido en Esperanza?». Camila dejó la bandeja sobre la mesa y se cruzó de brazos, mirando a Santiago con curiosidad. «Ya me lo preguntó ayer, ¿recuerda?». Y la respuesta sigue siendo la misma: «Sí, siempre he vivido aquí. Aunque debo admitir que no entiendo por qué tanto interés». Santiago sintió como el calor subía a su rostro. Buscó una excusa rápidamente, algo que no revelara la verdadera razón de su curiosidad. «Es solo que este lugar es tan tranquilo, tan diferente de la ciudad. Me cuesta imaginar a alguien eligiendo quedarse aquí toda la vida». Camila soltó una risa suave, inclinándose ligeramente hacia él. «No todos buscamos lo mismo, Santiago. Para mí, Esperanza es más que una aldea tranquila, es mi hogar. Y aunque a veces me pregunto cómo sería vivir en otro lugar, siempre termino sintiendo que aquí es donde pertenezco». Él asintió, tratando de procesar sus palabras. Pero la conversación no hizo más que aumentar su interés en ella. Había algo en su forma de hablar, en la firmeza con la que defendía su conexión con aquel lugar, que lo intrigaba aún más. En los días que siguieron, Santiago continuó visitando el café. Cada mañana ocupaba la misma mesa, y cada vez que Camila se acercaba, intentaba aprender algo nuevo sobre ella. Poco a poco, las conversaciones se hicieron más largas y más personales. Camila le hablaba de su infancia en Esperanza, de los veranos que pasaba jugando en los campos de lavanda y de cómo había heredado el café de su abuela. «Este lugar era todo para ella», dijo Camila un día, mientras apoyaba las manos en el respaldo de una silla frente a Santiago. Su mirada se perdió por un momento en el ambiente cálido del café, como si viera más allá de las paredes de piedra. Siempre decía que el café no era solo un negocio, sino un refugio.
Quería que las personas que entraran aquí sintieran que podían dejar sus problemas en la puerta, aunque fuera por un rato. Santiago la escuchaba atentamente, fascinado por cada palabra. Pero mientras Camila hablaba, él no podía evitar preguntarse si ella realmente sabía lo que significaba ser un refugio para alguien, porque, sin darse cuenta, ella se había convertido en el suyo. Camila, por su parte, también comenzaba a sentirse intrigada por Santiago. Había algo en el que la desconcertaba. Aunque claramente era un hombre acostumbrado al lujo, había una tristeza en sus ojos que no correspondía con la imagen de éxito que él proyectaba. Y aunque no entendía por qué, sentía una extraña necesidad de hacerlo sonreír. Una tarde, después de cerrar el café, Camila se acercó a la mesa de Santiago con una taza de té en la mano. «Está muy callado hoy, ¿algo lo preocupa?». Él levantó la vista, sorprendido por su pregunta. «No, solo estoy pensando». «Pues parece que está pensando demasiado», dijo ella con una sonrisa juguetona, sentándose frente a él. «Tal vez sea hora de que alguien le recuerde que la vida no es tan complicada como parece». Santiago soltó una pequeña risa, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. «¿Y cómo haría eso?». Camila se encogió de hombros. «Tal vez con un café más fuerte, o una buena historia». «¿Qué dice?». Santiago la miró, sintiendo algo que no había sentido en años, una ligera chispa de esperanza. Pero, mientras la conversación continuaba, él sabía que había más preguntas que necesitaba responder, preguntas que no podía ignorar. Y aunque cada día se sentía más atraído por Camila, también sabía que no podría seguir adelante sin entender por qué la vida lo había llevado hasta ese lugar, y hasta ella. Con el paso de los días, Camila empezó a notar que había algo diferente en Santiago. Al principio, lo había catalogado como otro forastero más, uno de esos hombres ricos que llegaban a Esperanza buscando escapar de sus vidas abrumadoras, solo para volver a ellas una vez que se cansaban del aire puro y la tranquilidad. Pero Santiago no encajaba del todo en ese molde. Había algo en su mirada, en el peso con el que cargaba sus palabras, que le hacía pensar que su historia no era como la de los demás. Era curioso, reservado, pero siempre educado. No era de los que hablaban mucho de sí mismos, pero tampoco se alejaba cuando la conversación se volvía personal. Camila sentía que él intentaba entender algo, como si buscara respuestas en ella. Sin embargo, lo que realmente la desconcertaba era cómo Santiago parecía notar cosas que nadie más veía, como si pudiera leer entre líneas todo lo que ella intentaba ocultar. Una tarde, mientras organizaba unas tazas detrás del mostrador, Camila sintió que Santiago la observaba desde su mesa habitual. Normalmente, no le importaba, pero ese día había algo en su mirada que le hizo detenerse. Decidió acercarse. «¿Qué tanto piensa hoy, Santiago?». «Parece más distraído de lo habitual», dijo, apoyándose ligeramente en la mesa con una sonrisa ligera. Santiago dejó su taza y levantó la mirada. «Solo intento entender algo, pero no estoy seguro de cómo preguntar». Camila frunció el ceño, intrigada. «¿Preguntar qué?». Santiago respiró profundamente, como si estuviera decidiendo si era el momento adecuado para hablar. Finalmente, dijo. «Parece que siempre tiene una sonrisa en el rostro, pero no sé, siento que hay algo detrás de ella. Algo que no quiere mostrar». Camila sintió que un nudo se formaba en su estómago. No esperaba que él fuera tan directo, y por un momento, consideró desviar la conversación. Pero había algo en su tono que la hizo dudar. No era curiosidad vacía, era algo más profundo, como si él entendiera lo que significaba cargar con un peso que los demás no podían ver. «Bueno», comenzó, enderezándose y cruzando los brazos frente a su pecho, «no todo el mundo tiene el lujo de cargar sus problemas como un estandarte». Santiago la miró fijamente, sin desviar la mirada, esperando a que ella continuara. Camila suspiró, dándose cuenta de que no iba a salir de esa conversación tan fácilmente. «Perdí a alguien importante hace 3 años», dijo finalmente, su voz más baja que de costumbre. «Mi prometido, Emiliano». Santiago sintió como esas palabras lo golpeaban con fuerza. No esperaba una confesión tan personal, pero de inmediato entendió el dolor que había detrás de la sonrisa de Camila.
Lo siento mucho, dijo con sinceridad. Ella asintió, mirando hacia la ventana como si intentara encontrar algo en el horizonte. Fue un accidente. Una noche salió en su moto y nunca regresó. Me llamaron al día siguiente para identificarlo. Es curioso, ¿sabe? Pensé que nunca podría volver a sonreír después de eso. Santiago notó cómo su voz se quebraba ligeramente al final, pero Camila rápidamente recuperó la compostura. Y sin embargo, aquí estoy, sonriendo todos los días, añadió, con un tono que intentaba ser ligero pero que no lograba ocultar el dolor detrás de las palabras. Sonreír no significa que no duela, dijo Santiago, mirándola con una intensidad que la hizo estremecer. Ella lo miró de vuelta, sorprendida. Nadie había dicho algo así antes. La mayoría de las personas simplemente la consolaban con frases hechas o evitaban el tema por completo. Pero Santiago parecía entenderlo, parecía saber exactamente lo que quería decir. No, no significa eso, admitió finalmente, con un pequeño suspiro. Pero es lo único que puedo hacer para seguir adelante. Emiliano siempre decía que la vida no espera a nadie, y creo que tenía razón. Santiago asintió lentamente, como si procesara cada palabra. Él también conocía esa sensación, la necesidad de seguir adelante incluso cuando el dolor amenazaba con consumirlo. Y, por primera vez, sintió que había encontrado en Camila a alguien que podía comprender lo que significaba vivir con cicatrices invisibles. Camila lo observó en silencio por unos segundos antes de romper el momento. Bueno, ya es suficiente drama por hoy. ¿Le traigo otra taza de café? Santiago sonrió ligeramente, agradeciendo la forma en que ella sabía cambiar el tono de la conversación cuando era necesario. Sí, por favor. Mientras Camila regresaba al mostrador, Santiago no pudo evitar pensar en cómo las cicatrices de ambos, aunque diferentes, se entrelazaban de una manera que él no había experimentado antes. Había algo en ella que lo hacía sentir menos solo en su propia lucha. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre todo lo que acababa de escuchar, también comenzó a preguntarse si estaba cruzando una línea peligrosa. ¿Estaba realmente interesado en Camila por lo que era, o la conexión con su propio pasado lo estaba nublando? Las tardes en Flor del Sol se habían convertido en un hábito para Santiago, y aunque intentaba convencerse de que su tiempo en el café era solo una pausa en su vida, sabía que había algo más profundo que lo mantenía atado a ese lugar, o mejor dicho, a esa persona. Cada conversación con Camila, cada pequeño gesto que compartían, hacía que la conexión entre ellos creciera de manera inevitable, como las raíces de un árbol que buscan desesperadamente agua en el suelo. Pero, en el fondo, Santiago sentía una inquietud que no podía ignorar. La sombra de Valeria siempre estaba ahí, como un susurro constante en su mente. Camila también lo sentía. Aunque no lo decía en voz alta, comenzaba a percibir algo extraño en la forma en que Santiago la miraba, como si buscara algo en ella que no entendía del todo. Había momentos en los que sus ojos se llenaban de una nostalgia palpable, una que no parecía dirigida a ella, sino a alguien más. Y eso la incomodaba. Una tarde, mientras Camila limpiaba las mesas al final del día, Santiago permaneció sentado en su lugar habitual, con una taza de café casi vacía frente a él. Parecía perdido en sus pensamientos, algo que últimamente era común en él. Camila decidió acercarse, secándose las manos en el delantal. Hoy está más callado que de costumbre, comentó, intentando aligerar el ambiente. Santiago levantó la vista y esbozó una pequeña sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Solo estoy pensando. Siempre está pensando, respondió ella, con un toque de sarcasmo que buscaba hacerlo reaccionar. Luego, se sentó frente a él, algo que no hacía a menudo, y añadió, ¿en qué está pensando exactamente? Santiago vaciló. No estaba seguro de si debía ser completamente honesto, pero algo en la mirada de Camila lo invitaba a abrirse. En ti, admitió finalmente. Camila arqueó una ceja, sorprendida por su franqueza. ¿En mí? Bueno, eso suena intrigante. ¿Qué hay en mí que le hace pensar tanto? Él dejó escapar un suspiro profundo, como si estuviera reuniendo las palabras adecuadas. Eres diferente. No esperaba encontrar a alguien como tú aquí.
Camila lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Diferente cómo? Eres fuerte, pero hay una tristeza en ti que intentas esconder. Y eso me hace pensar, me hace preguntarme si te entiendo realmente, o si solo estoy viendo lo que quiero ver, dijo Santiago, con una sinceridad que dejó a Camila sin palabras por un momento. Ella se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, estudiándolo con cuidado. Santiago, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Realmente me está viendo a mí, o está buscando a alguien más en mí? La pregunta cayó como una piedra en el aire, pesada y directa. Santiago sintió que su pecho se apretaba. No sabía cómo responder. Camila no desvió la mirada, esperando una respuesta que sabía que sería crucial. No sé, admitió finalmente, bajando la mirada hacia su taza de café. Cuando te vi por primera vez, pensé que estaba viendo a alguien que perdí. Pero con el tiempo, no estoy seguro de que estoy viendo ahora. Camila asintió lentamente, procesando sus palabras. Eso explica muchas cosas, dijo, recostándose en la silla. Mire, Santiago, no voy a negar que hay algo entre nosotros. Pero no puedo ser un reflejo de alguien que ya no está. No soy una sombra, y tampoco quiero serlo. Lo sé, dijo él rápidamente, levantando la vista para encontrarse con la de ella. No quiero que pienses que estoy aquí porque me recuerdas a Valeria. Camila frunció el ceño. ¿Valeria? Santiago se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. Había dicho su nombre, y ahora no había manera de retroceder. Era mi esposa, confesó, sintiendo cómo las palabras pesaban en su lengua. Murió hace 6 años. Camila guardó silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, preguntó. ¿Y yo me parezco a ella? Santiago asintió lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. Sí. Al principio, fue eso lo que me impactó. Pero, no eres ella, Camila. Lo sé. Ella lo miró fijamente, intentando descifrar si esas palabras eran sinceras. Entonces, Santiago, quiero que se haga una pregunta a sí mismo, ¿por qué está aquí? ¿Es por mí, por quién soy, o porque le recuerdo a alguien que perdió? Santiago no respondió de inmediato. Sabía que esa era la pregunta que lo había estado atormentando desde el principio. Y aunque una parte de él quería aferrarse a la conexión que había encontrado con Camila, otra parte temía que todo fuera un espejismo, una forma de aferrarse al pasado. Camila se levantó de la mesa, rompiendo el momento. Creo que necesita pensar en eso. Y cuando tenga una respuesta, estaré aquí. Mientras se alejaba, Santiago se quedó solo en la mesa, con la sensación de que las cosas entre ellos acababan de cambiar de manera irreversible. Sabía que tenía que enfrentarse a sus propios fantasmas antes de poder avanzar. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Santiago había pasado todo el día pensando en lo que Camila le había dicho la tarde anterior en el café. La pregunta que ella le había hecho, si estaba allí por quién era ella o por la sombra de Valeria, seguía resonando en su mente, como un eco persistente del cual no podía escapar. Sabía que debía enfrentar la verdad, aunque fuera dolorosa, y más aún, sabía que debía ser honesto con Camila. Lo que fuera que estaba creciendo entre ellos no podría avanzar sin claridad. Decidido, Santiago la invitó a cenar esa noche en el pequeño restaurante del hotel donde se hospedaba. Al principio, Camila dudó. No estaba segura de querer entrar más profundamente en esa relación ambigua que la hacía sentirse vista pero al mismo tiempo invisible. Sin embargo, una mezcla de curiosidad y esperanza la empujó a aceptar. El restaurante era acogedor, iluminado con luz cálida que provenía de lámparas antiguas. La música suave de fondo daba un aire íntimo al ambiente. Santiago estaba sentado en una mesa junto a una ventana que ofrecía vistas a las montañas que rodeaban Esperanza. Cuando Camila llegó, él se levantó, algo nervioso, y le ofreció una pequeña sonrisa. Gracias por venir, dijo mientras ella tomaba asiento. No estaba segura de si debía hacerlo, respondió Camila, directa como siempre,
pero aquí estoy. Santiago pidió una botella de vino local y comenzó la conversación con temas triviales, el clima, el encanto del pueblo, el café. Camila, sin embargo, no estaba de humor para rodeos. Después del primer brindis, lo miró fijamente, con esa intensidad que lo desarmaba cada vez que se cruzaba con sus ojos. Santiago, no vine aquí para hablar del clima. Si tiene algo que decirme, este es el momento, dijo ella con un tono que no dejaba espacio para evasivas. Santiago dejó la copa de vino sobre la mesa, suspiró profundamente y juntó las manos, como si buscara coraje en el simple gesto. Tienes razón, Camila. Hay algo que necesito decirte. Algo que he estado evitando, pero que ya no puedo seguir guardando. Camila se tensó ligeramente en su asiento, pero mantuvo la mirada fija en él, como si estuviera lista para cualquier cosa que fuera a escuchar. Cuando te vi por primera vez, aquel día en el café, comenzó Santiago, con la voz algo quebrada, fue como si el tiempo se detuviera. Me pareció imposible que alguien pudiera parecerse tanto a Valeria, mi esposa. El nombre de Valeria flotó en el aire entre ellos, pesado y lleno de significado. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no dijo nada, dejando que Santiago continuara. Perdí a Valeria hace 6 años, y no hay un día que pase sin que la recuerde. Cuando te vi, fue como si de alguna manera ella hubiera vuelto a mí. Al principio, creo que estaba buscando algo de ella en ti. Camila parpadeó lentamente, procesando lo que acababa de escuchar. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de emociones se acumulaba en su pecho, confusión, enojo, tristeza. Entonces, todo esto, dijo finalmente, con la voz ligeramente temblorosa. Tus visitas al café, tus preguntas, todo lo que compartimos. ¿Era por ella? No, no completamente, respondió Santiago rápidamente, inclinándose hacia ella como si temiera que lo malinterpretara. Al principio, sí. No voy a mentirte, Camila. Te veía y no podía evitar pensar en Valeria. Pero con el tiempo, eso cambió. Empecé a verte a ti, no a ella. Camila se levantó lentamente de su asiento, cruzando los brazos frente a su pecho mientras lo miraba desde arriba. ¿Y cómo puedo saber que eso es verdad, Santiago? Preguntó, su voz ahora cargada de enojo. ¿Cómo puedo saber que no soy solo un reemplazo? Porque tú no eres ella, dijo él con firmeza, poniéndose de pie también. Su voz era más intensa ahora, casi desesperada. No podría serlo, incluso si lo intentaras. Eres diferente, Camila. Lo que siento por ti no tiene que ver con el pasado. Tiene que ver contigo, con quién eres. Camila lo miró, buscando en sus ojos una señal de sinceridad, algo que la convenciera de que sus palabras no eran solo una excusa. Y aunque en el fondo podía ver que Santiago hablaba con el corazón, no podía ignorar el dolor que sus confesiones habían causado. No sé si puedo creer eso ahora mismo, dijo finalmente, bajando la mirada mientras su voz se quebraba ligeramente. No sé si puedo seguir haciendo esto, Santiago. Camila, por favor, comenzó él, pero ella lo interrumpió. No. Necesito tiempo. Necesito pensar. Sin darle oportunidad de responder, Camila tomó su bolso y salió del restaurante, dejando a Santiago solo junto a la ventana. Él se quedó allí, sintiendo como su pecho se hundía con el peso de lo que acababa de suceder. Había sido honesto, pero en el proceso, tal vez había destruido todo lo que habían construido juntos. Mientras la veía desaparecer en la oscuridad de la noche, Santiago entendió que ahora todo dependía de ella. Y aunque temía haberla perdido para siempre, sabía que no podía obligarla a quedarse. Por primera vez en mucho tiempo, debía enfrentar la incertidumbre de no tener el control. El vino en la copa frente a él quedó intacto, mientras las montañas en el horizonte se volvían sombras imponentes bajo el cielo estrellado. Y en ese silencio, Santiago comenzó a preguntarse si era capaz de liberarse del pasado para construir algo nuevo, o si siempre estaría encadenado a los recuerdos de Valeria. Santiago había pasado todo el día pensando en lo que Camila le había dicho la tarde anterior en el café. La pregunta que ella le había hecho,
Si estaba allí por quién era ella o por la sombra de Valeria, seguía resonando en su mente, como un eco persistente del cual no podía escapar. Sabía que debía enfrentar la verdad, aunque fuera dolorosa, y más aún, sabía que debía ser honesto con Camila. Lo que fuera que estaba creciendo entre ellos no podría avanzar sin claridad. Decidido, Santiago la invitó a cenar esa noche en el pequeño restaurante del hotel donde se hospedaba. Al principio, Camila dudó. No estaba segura de querer entrar más profundamente en esa relación ambigua que la hacía sentirse vista pero al mismo tiempo invisible. Sin embargo, una mezcla de curiosidad y esperanza la empujó a aceptar. El restaurante era acogedor, iluminado con luz cálida que provenía de lámparas antiguas. La música suave de fondo daba un aire íntimo al ambiente. Santiago estaba sentado en una mesa junto a una ventana que ofrecía vistas a las montañas que rodeaban Esperanza. Cuando Camila llegó, él se levantó, algo nervioso, y le ofreció una pequeña sonrisa. «Gracias por venir», dijo mientras ella tomaba asiento. «No estaba segura de si debía hacerlo», respondió Camila, directa como siempre, «pero aquí estoy». Santiago pidió una botella de vino local y comenzó la conversación con temas triviales: el clima, el encanto del pueblo, el café. Camila, sin embargo, no estaba de humor para rodeos. Después del primer brindis, lo miró fijamente, con esa intensidad que lo desarmaba cada vez que se cruzaba con sus ojos. «Santiago, no vine aquí para hablar del clima. Si tiene algo que decirme, este es el momento», dijo ella con un tono que no dejaba espacio para evasivas. Santiago dejó la copa de vino sobre la mesa, suspiró profundamente y juntó las manos, como si buscara coraje en el simple gesto. «Tienes razón, Camila. Hay algo que necesito decirte. Algo que he estado evitando, pero que ya no puedo seguir guardando». Camila se tensó ligeramente en su asiento, pero mantuvo la mirada fija en él, como si estuviera lista para cualquier cosa que fuera a escuchar. «Cuando te vi por primera vez, aquel día en el café», comenzó Santiago, con la voz algo quebrada, «fue como si el tiempo se detuviera. Me pareció imposible que alguien pudiera parecerse tanto a Valeria, mi esposa». El nombre de Valeria flotó en el aire entre ellos, pesado y lleno de significado. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no dijo nada, dejando que Santiago continuara. «Perdí a Valeria hace 6 años, y no hay un día que pase sin que la recuerde. Cuando te vi, fue como si de alguna manera ella hubiera vuelto a mí. Al principio, creo que estaba buscando algo de ella en ti». Camila parpadeó lentamente, procesando lo que acababa de escuchar. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de emociones se acumulaba en su pecho: confusión, enojo, tristeza. «Entonces, todo esto», dijo finalmente, con la voz ligeramente temblorosa. «Tus visitas al café, tus preguntas, todo lo que compartimos. ¿Era por ella?». «No, no completamente», respondió Santiago rápidamente, inclinándose hacia ella como si temiera que lo malinterpretara. «Al principio, sí. No voy a mentirte, Camila. Te veía y no podía evitar pensar en Valeria. Pero con el tiempo, eso cambió. Empecé a verte a ti, no a ella». Camila se levantó lentamente de su asiento, cruzando los brazos frente a su pecho mientras lo miraba desde arriba. «¿Y cómo puedo saber que eso es verdad, Santiago?», preguntó, su voz ahora cargada de enojo. «¿Cómo puedo saber que no soy solo un reemplazo?». «Porque tú no eres ella», dijo él con firmeza, poniéndose de pie también. Su voz era más intensa ahora, casi desesperada. «No podría serlo, incluso si lo intentaras. Eres diferente, Camila. Lo que siento por ti no tiene que ver con el pasado. Tiene que ver contigo, con quién eres». Camila lo miró, buscando en sus ojos una señal de sinceridad, algo que la convenciera de que sus palabras no eran solo una excusa. Y aunque en el fondo podía ver que Santiago hablaba con el corazón, no podía ignorar el dolor que sus confesiones habían causado. «No sé si puedo creer eso ahora mismo», dijo finalmente, bajando la mirada mientras su voz se quebraba ligeramente. «No sé si puedo seguir haciendo esto, Santiago». «Camila, por favor», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «No.
Necesito tiempo. Necesito pensar. Sin darle oportunidad de responder, Camila tomó su bolso y salió del restaurante, dejando a Santiago solo junto a la ventana. Él se quedó allí, sintiendo como su pecho se hundía con el peso de lo que acababa de suceder. Había sido honesto, pero en el proceso, tal vez había destruido todo lo que habían construido juntos. Mientras la veía desaparecer en la oscuridad de la noche, Santiago entendió que ahora todo dependía de ella. Y aunque temía haberla perdido para siempre, sabía que no podía obligarla a quedarse. Por primera vez en mucho tiempo, debía enfrentar la incertidumbre de no tener el control. El vino en la copa frente a él quedó intacto, mientras las montañas en el horizonte se volvían sombras imponentes bajo el cielo estrellado. Y en ese silencio, Santiago comenzó a preguntarse si era capaz de liberarse del pasado para construir algo nuevo, o si siempre estaría encadenado a los recuerdos de Valeria. Santiago había pasado todo el día pensando en lo que Camila le había dicho la tarde anterior en el café. La pregunta que ella le había hecho, si estaba allí por quien era ella o por la sombra de Valeria, seguía resonando en su mente, como un eco persistente del cual no podía escapar. Sabía que debía enfrentar la verdad, aunque fuera dolorosa, y más aún, sabía que debía ser honesto con Camila. Lo que fuera que estaba creciendo entre ellos no podría avanzar sin claridad. Decidido, Santiago la invitó a cenar esa noche en el pequeño restaurante del hotel donde se hospedaba. Al principio, Camila dudó. No estaba segura de querer entrar más profundamente en esa relación ambigua que la hacía sentirse vista pero al mismo tiempo invisible. Sin embargo, una mezcla de curiosidad y esperanza la empujó a aceptar. El restaurante era acogedor, iluminado con luz cálida que provenía de lámparas antiguas. La música suave de fondo daba un aire íntimo al ambiente. Santiago estaba sentado en una mesa junto a una ventana que ofrecía vistas a las montañas que rodeaban Esperanza. Cuando Camila llegó, él se levantó, algo nervioso, y le ofreció una pequeña sonrisa. «Gracias por venir», dijo mientras ella tomaba asiento. «No estaba segura de si debía hacerlo», respondió Camila, directa como siempre, «pero aquí estoy». Santiago pidió una botella de vino local y comenzó la conversación con temas triviales: el clima, el encanto del pueblo, el café. Camila, sin embargo, no estaba de humor para rodeos. Después del primer brindis, lo miró fijamente, con esa intensidad que lo desarmaba cada vez que se cruzaba con sus ojos. «Santiago, no vine aquí para hablar del clima. Si tiene algo que decirme, este es el momento», dijo ella con un tono que no dejaba espacio para evasivas. Santiago dejó la copa de vino sobre la mesa, suspiró profundamente y juntó las manos, como si buscara coraje en el simple gesto. «Tienes razón, Camila. Hay algo que necesito decirte. Algo que he estado evitando, pero que ya no puedo seguir guardando». Camila se tensó ligeramente en su asiento, pero mantuvo la mirada fija en él, como si estuviera lista para cualquier cosa que fuera a escuchar. «Cuando te vi por primera vez, aquel día en el café», comenzó Santiago, con la voz algo quebrada, «fue como si el tiempo se detuviera. Me pareció imposible que alguien pudiera parecerse tanto a Valeria, mi esposa». El nombre de Valeria flotó en el aire entre ellos, pesado y lleno de significado. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no dijo nada, dejando que Santiago continuara. «Perdí a Valeria hace 6 años, y no hay un día que pase sin que la recuerde. Cuando te vi, fue como si de alguna manera ella hubiera vuelto a mí. Al principio, creo que estaba buscando algo de ella en ti». Camila parpadeó lentamente, procesando lo que acababa de escuchar. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de emociones se acumulaba en su pecho: confusión, enojo, tristeza. «Entonces, todo esto», dijo finalmente, con la voz ligeramente temblorosa. «Tus visitas al café, tus preguntas, todo lo que compartimos. ¿Era por ella?». «No, no completamente», respondió Santiago rápidamente, inclinándose hacia ella como si temiera que lo malinterpretara. «Al principio, sí. No voy a mentirte, Camila. Te veía y no podía evitar pensar en Valeria. Pero con el tiempo, eso cambió. Empecé a verte a ti, no a ella». Camila se levantó lentamente de su asiento,
cruzando los brazos frente a su pecho mientras lo miraba desde arriba. ¿Y cómo puedo saber que eso es verdad, Santiago?, preguntó, su voz ahora cargada de enojo. ¿Cómo puedo saber que no soy solo un reemplazo? Porque tú no eres ella, dijo él con firmeza, poniéndose de pie también. Su voz era más intensa ahora, casi desesperada. No podría serlo, incluso si lo intentaras. Eres diferente, Camila. Lo que siento por ti no tiene que ver con el pasado. Tiene que ver contigo, con quien eres. Camila lo miró, buscando en sus ojos una señal de sinceridad, algo que la convenciera de que sus palabras no eran solo una excusa. Y aunque en el fondo podía ver que Santiago hablaba con el corazón, no podía ignorar el dolor que sus confesiones habían causado. No sé si puedo creer eso ahora mismo, dijo finalmente, bajando la mirada mientras su voz se quebraba ligeramente. No sé si puedo seguir haciendo esto, Santiago. Camila, por favor, comenzó él, pero ella lo interrumpió. No. Necesito tiempo. Necesito pensar. Sin darle oportunidad de responder, Camila tomó su bolso y salió del restaurante, dejando a Santiago solo junto a la ventana. Él se quedó allí, sintiendo como su pecho se hundía con el peso de lo que acababa de suceder. Había sido honesto, pero en el proceso, tal vez había destruido todo lo que habían construido juntos. Mientras la veía desaparecer en la oscuridad de la noche, Santiago entendió que ahora todo dependía de ella. Y aunque temía haberla perdido para siempre, sabía que no podía obligarla a quedarse. Por primera vez en mucho tiempo, debía enfrentar la incertidumbre de no tener el control. Camila caminó por las calles empedradas de Esperanza, dejando que la brisa fresca de la noche la envolviera. Las palabras de Santiago seguían resonando en su mente, golpeándola como olas contra una roca. Te veía y no podía evitar pensar en Valeria. No importaba cuánto intentara racionalizarlo, el dolor era demasiado profundo. Sentía que todo lo que habían construido estaba cimentado en una mentira, o peor aún, en los recuerdos de alguien que ella jamás podría ser. Esa noche apenas durmió, dando vueltas en su cama mientras las dudas y los sentimientos encontrados la mantenían despierta. Por un lado, sabía que Santiago había sido honesto con ella, y una parte de su corazón reconocía la sinceridad en sus palabras. Pero, por otro lado, no podía evitar sentirse usada, como si hubiera sido un espejismo de alguien más. A la mañana siguiente, Camila tomó una decisión: necesitaba distancia. Cuando llegó al café, se lanzó de lleno a su rutina, manteniendo sus manos y su mente ocupadas. Preparaba el café, atendía a los clientes, limpiaba las mesas y organizaba las estanterías como si su vida dependiera de ello. Era su forma de anestesiar el dolor, de evitar enfrentar lo que estaba ocurriendo en su corazón. Santiago, mientras tanto, también sentía el peso del vacío. Había pasado la noche en su habitación del hotel, mirando por la ventana, con la vista perdida en las montañas. Sabía que había hecho lo correcto al decir la verdad, pero el precio de esa sinceridad era más alto de lo que había imaginado. Camila ahora lo evitaba. Ya no se acercaba a su mesa para conversar, ni siquiera lo miraba directamente cuando iba al café. Y cada vez que él intentaba iniciar una conversación, ella encontraba alguna excusa para mantenerse ocupada. Después de varios días de intentos fallidos, Santiago empezó a aceptar que quizá lo mejor era dejar Esperanza. No podía obligar a Camila a perdonarlo, ni tampoco podía seguir cargando con el fantasma de Valeria mientras intentaba construir algo nuevo. Una mañana, después de mucho reflexionar, Santiago tomó su decisión final. Empacó sus cosas y escribió un breve billete que dejó sobre el mostrador del café antes de que Camila llegara. La tinta de las palabras parecía temblar, como si reflejara el estado de su corazón. Camila. Nunca quise lastimarte. Vine a Esperanza buscando paz, pero lo que encontré fue mucho más. Encontré a alguien que me hizo recordar cómo se siente estar vivo. Pero también sé que no puedo pedirte que cargues con mis sombras. Me marcho porque creo que eso es lo mejor para los dos. Si algún día decides que vale la pena arriesgarte, estaré esperándote. Con cariño. Santiago. Cuando Camila llegó al café esa mañana, vio el billete al instante.
Sus manos temblaron mientras lo abría y leía las palabras de Santiago. Algo en su interior se rompió y, al mismo tiempo, una pequeña chispa de confusión y tristeza se encendió. Miró a su alrededor, como si esperara encontrarlo sentado en su mesa habitual, pero el café estaba vacío. Santiago ya no estaba. Con el billete aún en la mano, se apoyó en el mostrador, cerrando los ojos por un momento. Sentía una mezcla de emociones, alivio, tristeza, enojo, pero también una punzada de algo que no podía identificar del todo. Al mirar por la ventana, vio las montañas a lo lejos, envueltas en una neblina suave. Sabía que Santiago se había ido, pero no podía evitar preguntarse si lo que sentía era realmente el final de todo o el comienzo de algo que todavía no entendía. El sonido de la campanilla de la puerta al abrirse la hizo girar la cabeza, esperando por un segundo que fuera Santiago, pero era solo un cliente habitual que venía por su café de siempre. Con un suspiro, guardó el billete en el bolsillo de su delantal y regresó a su rutina. Sin embargo, esa rutina ya no era la misma. Había algo que faltaba, algo que las tazas de café y las risas de los clientes no podían llenar. Y aunque intentaba convencerse de que la vida seguiría como antes, en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. El sol comenzaba a iluminar las calles de Esperanza, mientras Camila miraba por la ventana con la sensación de que el destino aún no había dicho su última palabra. El día avanzaba lentamente en flor del sol. Las conversaciones de los clientes llenaban el ambiente con un murmullo constante, el ruido de las tazas chocando contra los platos pequeños marcaba el ritmo de la mañana, y el aroma a café recién molido se mezclaba con el dulce olor de las medialunas que Camila preparaba. Sin embargo, todo aquello le parecía lejano, como si estuviera observando el mundo desde detrás de un cristal empañado. En el bolsillo de su delantal, doblado cuidadosamente, estaba el billete que Santiago había dejado. Había pasado las últimas horas tocándolo de vez en cuando, sus dedos trazando el borde del papel como si intentara encontrar respuestas en las texturas de la tinta. Lo había leído una y otra vez, cada palabra repitiéndose en su mente como un eco insistente: si algún día decides que vale la pena arriesgarte, estaré esperándote. El peso de esas palabras la tenía atrapada en una montaña rusa de emociones. Por un lado, la llenaban de una extraña calidez, una chispa de esperanza que no había sentido en años. Pero, por otro lado, estaban cargadas de incertidumbre y dudas que la abrumaban. Esa tarde, mientras el café se vaciaba y el sol comenzaba a teñir el cielo de un suave color anaranjado, Camila finalmente sacó el billete y lo volvió a leer. Esta vez, en voz baja, como si al escuchar sus propias palabras pudiera encontrar un significado más profundo. «Me marcho porque creo que eso es lo mejor para los dos», murmuró, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Se apoyó en el mostrador, mirando el papel como si pudiera hablarle. No podía evitar preguntarse si Santiago realmente tenía razón. Tal vez era mejor que él se hubiera ido. Tal vez sus cicatrices eran demasiado profundas, y lo que había entre ellos no era más que un reflejo de sus dolores compartidos. Pero entonces, sus ojos volvieron a detenerse en esa última frase: si algún día decides que vale la pena arriesgarte, estaré esperándote. Arriesgarme, repitió, como si probara la palabra en sus labios por primera vez. El sonido de la campanilla de la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Rosa, su vecina y amiga, que siempre pasaba al final del día para charlar un poco. Al verla, Rosa notó de inmediato que algo no estaba bien. «Camila, ¿qué te pasa? ¿Estás más distraída que de costumbre?», preguntó mientras se sentaba en una de las mesas vacías. Camila suspiró, doblando el billete con cuidado y guardándolo de nuevo en su delantal. Santiago se fue. Rosa arqueó una ceja, sorprendida. ¿Se fue? ¿Así, de repente? Dejó una carta, dijo Camila, tocando ligeramente el bolsillo donde guardaba el papel. Dice que no quería lastimarme, que necesitaba irse, pero que si decido arriesgarme, estará esperándome. Rosa la observó por un momento, con esa mirada sabia que solo alguien que ha vivido mucho puede tener. ¿Y qué vas a hacer? Camila se encogió de hombros, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. No lo sé, Rosa. Tengo miedo. ¿Miedo de qué?
insistió su amiga. De equivocarme. De que esto sea solo un error. De que al final, él solo vea a alguien que no soy. Rosa sonrió con ternura y negó con la cabeza. Camila, el miedo siempre va a estar ahí. Pero la pregunta no es si vas a equivocarte o no. La pregunta es si quieres seguir viviendo con esa duda para siempre. Las palabras de Rosa la golpearon como un balde de agua fría. Nunca lo había pensado de esa manera. Toda su vida había tomado decisiones seguras, evitando el dolor a toda costa. Pero ahora, por primera vez, se preguntaba si su miedo a arriesgarse no era lo que realmente la mantenía atrapada. Cuando Rosa se fue, Camila cerró el café y se quedó sola, sentada en una de las mesas, con el billete despegado frente a ella. Afuera, las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, y la luz de la luna iluminaba suavemente las calles de Esperanza. ¿Vale la pena arriesgarse? Se preguntó en voz alta, como si esperara que el silencio le respondiera. La imagen de Santiago apareció en su mente, sus ojos cansados pero llenos de sinceridad, su risa ocasional que siempre parecía una sorpresa para él mismo. La forma en que escuchaba cada palabra que ella decía como si fuera algo importante. Había algo en el que la hacía querer salir de su zona segura, aunque eso significara enfrentar sus propios miedos. Finalmente, se levantó de la silla y guardó el billete en su bolso, junto con una pequeña libreta donde solía anotar sus pensamientos. No sabía qué iba a hacer, pero lo que sí sabía era que las palabras de Santiago habían despertado algo en ella. Algo que no podía ignorar. Caminó hacia la ventana y miró las montañas a lo lejos, las mismas montañas que él había dejado atrás. Una chispa de decisión comenzó a formarse en su pecho, aunque aún no se había convertido en una llama. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión, pero también sabía que necesitaría tiempo para encontrar el valor necesario. El viento sopló suavemente, y Camila cerró los ojos, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Tal vez Rosa tenía razón. Tal vez la verdadera pregunta no era si iba a equivocarse, sino si estaba dispuesta a vivir con esa duda para siempre. Y con ese pensamiento, el primer paso hacia algo nuevo comenzaba a tomar forma en su mente. El amanecer en Esperanza trajo consigo un aire fresco y un silencio profundo que envolvía las calles vacías. Camila, sin embargo, no había dormido. Había pasado toda la noche sentada junto a la ventana de su pequeña habitación, con el billete de Santiago en la mano y su mirada fija en las montañas que rodeaban el pueblo. Algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo la incertidumbre lo que la mantenía despierta, era la creciente sensación de que, al no hacer nada, estaba perdiendo algo importante. Con cada minuto que pasaba, las palabras de Santiago seguían resonando en su mente: si algún día decides que vale la pena arriesgarte, estaré esperándote. Pero más allá de las palabras de él, algo en su interior comenzó a hablar más fuerte, el miedo de vivir una vida llena de dudas, preguntándose qué podría haber pasado si se hubiera atrevido a dar ese salto. En ese momento, mientras la primera luz del día comenzaba a pintar el cielo de tonos dorados, Camila tomó una decisión. No podía seguir huyendo. Si había aprendido algo de la pérdida de Emiliano era que la vida no esperaba a nadie. Y aunque tenía miedo, el arrepentimiento de no intentarlo era un peso que no estaba dispuesta a cargar. Se levantó de golpe, con el corazón acelerado, como si una fuerza invisible la empujara a actuar. Miró su habitación, ese espacio lleno de recuerdos y rutina, y supo que había llegado el momento de dejarlo atrás, al menos por un tiempo. Con manos temblorosas, sacó una pequeña maleta del armario y comenzó a llenarla con ropa y algunas cosas esenciales. No necesitaba mucho, solo lo necesario para llegar a Mendoza y encontrarlo. Cuando bajó al café, Rosa ya estaba allí, organizando las mesas. Al verla con la maleta en la mano, su amiga arqueó una ceja, claramente sorprendida. ¿Y esto?, preguntó, dejando de lado un mantel que estaba colocando. Me voy a Mendoza, dijo Camila, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Rosa cruzó los brazos, mirándola con una mezcla de incredulidad y orgullo. ¿Vas a buscarlo? Sí. No sé qué va a pasar, pero no puedo quedarme aquí preguntándome cómo habría sido si no lo intento.
Rosa sonrió levemente, caminando hacia ella para darle un abrazo rápido pero significativo. Ese es el espíritu, niña. El amor no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Camila rió nerviosamente, sintiendo como las palabras de su amiga le daban el empujón final que necesitaba. No sé si esto es amor, Rosa, pero sí sé que no quiero vivir con esta duda. Eso es suficiente, respondió Rosa, guiñándole un ojo. Ve y descubre qué es. Con el apoyo de su amiga y su decisión firmemente tomada, Camila salió del café, dejando las llaves con Rosa y prometiendo que volvería algún día, aunque sin saber cuándo. Caminó hasta la pequeña estación de autobuses del pueblo, su maleta rodando detrás de ella y su corazón latiendo con fuerza. Cada paso la acercaba más a lo desconocido, pero también más a algo que, por primera vez en años, sentía como esperanza. El autobús a Mendoza estaba listo para partir cuando Camila llegó. Subió los escalones con un nudo en el estómago, pero también con una determinación que la mantenía en pie. Se sentó junto a una ventana, mirando cómo el paisaje de esperanza se desvanecía lentamente mientras el autobús avanzaba por el camino de montaña. Durante el trayecto, sus pensamientos eran un torbellino. Por un lado, no podía evitar imaginar qué pasaría al llegar a Mendoza. ¿Cómo reaccionaría Santiago al verla? ¿La estaría esperando realmente, como decía en su carta? ¿Y qué haría ella si las cosas no salían como esperaba? Pero, por otro lado, una parte de ella se sentía libre, como si el simple hecho de arriesgarse ya fuera una victoria en sí misma. A medida que las horas pasaban y el paisaje se transformaba, Camila empezó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: emoción. Esa chispa que había estado apagada desde la muerte de Emiliano parecía volver a encenderse lentamente, iluminando rincones de su corazón que creía perdidos para siempre. Cuando el autobús finalmente llegó a Mendoza, la ciudad la recibió con su bullicio característico y el olor a vino que impregnaba el aire. Camila bajó con su maleta y se detuvo por un momento, mirando a su alrededor. No sabía exactamente dónde buscar a Santiago, pero tenía una dirección en su carta, la de su vinícola, y eso era suficiente para empezar. Tomó un taxi y, mientras el coche la llevaba por caminos bordeados de viñedos, la incertidumbre seguía ahí, pero ya no la paralizaba. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia algo nuevo, hacia una posibilidad que antes parecía inalcanzable. Y mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando los viñedos en tonos dorados, Camila supo que no había vuelta atrás. Había elegido enfrentarse al miedo, a las dudas, y ahora solo le quedaba descubrir si ese salto de fe sería suficiente para encontrar lo que estaba buscando. El taxi se detuvo frente a un portón de hierro forjado, donde un letrero con letras elegantes decía Viñedos Velarde. Camila respiró hondo mientras bajaba del coche, con su pequeña maleta en una mano y un nudo en el estómago. El paisaje frente a ella era impresionante, extensos viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, iluminados por el cálido sol del atardecer. Pero su mirada no se detenía en los campos, todo su enfoque estaba en la casa de piedra al final del camino. Allí estaba Santiago. Con pasos lentos pero decididos, empujó el portón y caminó hacia la casa, su corazón latiendo con fuerza con cada paso que la acercaba. Cuando finalmente llegó a la puerta, levantó la mano, pero dudó por un instante antes de golpear. ¿Y si había cometido un error? ¿Y si Santiago ya no quería verla? Sacudió esos pensamientos de su mente y, con un profundo suspiro, golpeó suavemente la puerta de madera. Pasaron unos segundos, que para ella parecieron una eternidad, antes de que escuchara pasos del otro lado. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba él. Santiago. Al principio, él no pudo hablar. Se quedó inmóvil, mirando a Camila como si fuera una aparición. Su cabello estaba despeinado, y llevaba una camisa arrugada, como si hubiera estado trabajando en los viñedos todo el día. Pero sus ojos, esos ojos que Camila había visto tantas veces llenos de tristeza, ahora brillaban con una mezcla de incredulidad y emoción. Camila, murmuró finalmente, como si temiera que decir su nombre en voz alta rompiera el momento. Ella esbozó una pequeña sonrisa, tímida pero sincera. Hola, Santiago. Santiago dio un paso hacia ella, aún sin creer lo que estaba viendo.
¿Qué estás haciendo aquí? Camila respiró profundamente, buscando las palabras adecuadas. Leí tu carta. Y, me di cuenta de que estaba huyendo. Huyendo de algo que podría ser real. No sé qué va a pasar, Santiago, pero estoy aquí porque no quiero vivir con esa duda. Las palabras de Camila hicieron que el pecho de Santiago se llenara de una calidez que no había sentido en años. Toda la incertidumbre, todo el miedo que había cargado desde que se despidió de ella en esperanza, comenzó a desvanecerse. No sabes cuánto significa esto para mí, dijo él, con la voz quebrada por la emoción. Pensé que nunca volvería a verte. Yo también lo pensé, admitió ella, con una pequeña risa nerviosa. Pero aquí estoy. Santiago, aún sin apartar la mirada de ella, extendió una mano hacia la maleta que Camila sostenía. Déjame ayudarte con eso. Gracias, respondió ella, entregándole la maleta mientras cruzaba el umbral de la puerta. Dentro, la casa era cálida y acogedora, con un aroma a madera y vino que parecía envolverlos. Camila miró a su alrededor, notando los pequeños detalles, las estanterías llenas de libros, una mesa con copas de vino a medio llenar, y una ventana que ofrecía una vista perfecta de los viñedos. Era un espacio que reflejaba a Santiago, una mezcla de simplicidad y profundidad. Ambos se sentaron en la sala, enfrentándose en un silencio cargado de significado. Santiago finalmente habló. Camila, sé que he cometido errores. Sé que al principio no fui honesto conmigo mismo sobre lo que sentía. Pero cada día que pasé sin ti me hizo darme cuenta de algo, tú no eres un reflejo del pasado. Eres lo que quiero para mi futuro. Camila lo miró, con los ojos brillando por las lágrimas que había estado conteniendo. Santiago, no sé si estoy lista para prometer nada ahora mismo. Pero estoy aquí porque creo que vale la pena intentarlo. Santiago asintió lentamente, con una sonrisa que reflejaba tanto alivio como esperanza. Eso es suficiente para mí. Mientras el sol desaparecía detrás de las montañas y la luz dorada se desvanecía, ambos se quedaron sentados, mirando por la ventana hacia los viñedos que ahora compartían un nuevo significado. Había mucho por sanar, mucho por construir, pero en ese momento, con Camila a su lado, Santiago sintió que el peso del pasado comenzaba a disiparse, dejando espacio para algo nuevo. El sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando los viñedos en tonos dorados y naranjas. Camila y Santiago caminaban lado a lado entre las hileras de vides, dejando que el aroma a uvas maduras y tierra húmeda los envolviera. Era un momento sencillo, pero lleno de significado. Ninguno de los dos hablaba, no hacía falta. El silencio entre ellos no era incómodo, sino un recordatorio de que, a veces, no hacen falta palabras para compartir algo profundo. Santiago observó la mano de Camila entrelazada con la suya, y no pudo evitar sentir una oleada de gratitud. Había pasado tanto tiempo encerrado en el dolor de su pérdida que nunca imaginó que podría volver a sentir algo tan pleno. Miró a Camila, que caminaba con la mirada perdida en el paisaje, y se atrevió a romper el silencio. ¿Sabes? A veces pienso que las cicatrices que llevamos son como estos viñedos. Su voz era suave, casi un susurro. Camila lo miró, levantando una ceja con curiosidad. ¿Cómo así? Los viñedos pasan por inviernos duros, por tormentas y sequías. A veces parece que no van a sobrevivir. Pero luego, de alguna forma, vuelven a florecer. Las cicatrices que dejan esas temporadas difíciles no desaparecen, pero son lo que los hace más fuertes. Se detuvo por un momento y la miró directamente a los ojos. Creo que nosotros somos como esos viñedos. Camila sonrió, sus ojos brillando con la luz del atardecer. Nunca pensé que alguien compararía mis cicatrices con un viñedo, pero tiene sentido. Rió suavemente y apretó su mano un poco más fuerte. Supongo que lo importante no es borrar lo que pasó, sino aprender a vivir con ello. Santiago asintió, sintiendo que las palabras de Camila eran más que ciertas. No quiero que olvides nada, Camila. Ni lo bueno, ni lo malo. Quiero que seamos nosotros, con todo lo que eso implica. Y eso incluye el café de la mañana y la lavanda en los campos, ¿no?
bromeó ella, levantando la vista hacia el cielo, donde el primer destello de estrellas comenzaba a aparecer. Santiago rió, relajándose por completo. Especialmente el café y la lavanda. El camino entre los viñedos los llevó hasta una pequeña colina, desde donde podían ver toda la extensión de las tierras de Santiago. Allí, se detuvieron, dejando que el paisaje les recordara la belleza que los rodeaba. Camila respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento y dejando que el aroma de las plantas y la frescura de la brisa llenaran sus sentidos. Esperanza. La palabra salió de sus labios casi en un susurro, como si se dirigiera más a sí misma que a él. ¿Qué dijiste?, preguntó Santiago, intrigado. Esperanza. Es lo que siento ahora. Nunca pensé que volvería a sentir algo así. Lo miró, con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza en su expresión. Y creo que tú también la encontraste, ¿no? Santiago la miró, sintiendo una calidez indescriptible en su pecho. Sí, Camila. La encontré contigo. Sin decir nada más, se acercaron, sus manos aún entrelazadas, y contemplaron juntos el horizonte. Sabían que el camino por delante no sería fácil. Las cicatrices seguían ahí, recordándoles todo lo que habían perdido. Pero también eran un testimonio de lo lejos que habían llegado y de la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. Mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas comenzaban a brillar con intensidad, Santiago se inclinó hacia Camila y le susurró: «Gracias por arriesgarte». Ella sonrió y respondió: «Gracias por esperarme». En ese momento, mientras la noche los envolvía y los viñedos susurraban con el suave movimiento del viento, ambos supieron que habían encontrado no solo un nuevo comienzo, sino un hogar en el corazón del otro. Y en el aire, entre el aroma de las uvas y la lavanda, flotaba la promesa de un futuro iluminado por la esperanza. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.